Hola, estimados jóvenes, es un placer estarnos comunicando por este medio. Como ustedes recordarán, y vamos a realizar un pequeño resumen de las primeras 4 semanas de nuestro curso de gestión del financiamiento. El día de hoy, por este medio, vamos a hacer un pequeño repaso del tema de clasificación de las empresas, lo que implican las empresas, cómo se clasifican estas de acuerdo a algunos rubros que algunos autores, la teoría, las ha clasificado. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de estas 4 semanas del curso que nos servirán lógicamente para el proyecto final de nuestra materia. Si ustedes recordarán, comenzamos analizando sobre las empresas, qué implicaba una empresa. De acuerdo con Mus Galindo, uno de los autores o de la bibliografía que estamos considerando en nuestro curso, Mus Galindo hablaba que una empresa es un grupo social en el que a través del capital, el trabajo, la administración, se producen bienes o se distribuyen bienes de servicio con fines lucrativos o no. Y eso es importante recalcarlo, tal y como realizaron en sus investigaciones. Una empresa no quiere decir que sea lucrativa, o sea, que nos tenga que dar dinero, sino que también hay empresas que no son lucrativas y se consideran que son empresas. Solamente para mencionar un caso, la universidad como tal o una escuela es una empresa, lógicamente. ¿Por qué? Porque tiene recursos humanos, tiene recursos materiales, tecnológicos, producen, por decirlo así, bienes que no son tangibles, que es la educación, pero al final de cuentas dan resultados y utilizan los recursos que tienen tanto en su interior como en su exterior. Y bueno, están las empresas lucrativas. Las empresas lucrativas todos la conocemos, ¿verdad? Es aquella empresa que su finalidad es obtener una ganancia, obtener una utilidad para el empresario y lógicamente que genera trabajo para las personas que están empleadas en ella. Vamos a mencionar que también ustedes sin duda alguna indagaron, ¿verdad?, en la bibliografía, que a la empresa se le puede ver como un sistema. Hay sistemas que son abiertos, sistemas que son cerrados. Pero en la teoría dice que solamente existen empresas o el sistema es abierto, no cerrado. ¿Por qué? Porque es lógico, toda empresa, todo grupo necesita de insumos que vienen del exterior. Es muy poco probable que encontremos empresas que no necesiten insumos del exterior. Entonces, en la teoría, podríamos decir que existen sistemas cerrados, en la teoría, pero en la práctica es lógico que cualquier sistema, cualquier empresa, cualquier grupo social u organizacional necesita insumos del exterior. Y hay algunos que inclusive mencionan que hay países, ¿verdad?, que son países que están creciendo de adentro hacia afuera y que no necesitan del exterior. Eso es la teoría, pero la práctica, si podemos observar de dónde proviene el Producto Interno Bruto de estos países, identificaremos que aún así necesitan sus productos que producen, los necesitan mandar hacia afuera de su país, lógicamente para que esto genere consumo y les genere ganancias. Entonces, en la práctica tenemos sistemas que son abiertos. El cerrado sería imposible de encontrar, o sea, un sistema en donde no necesite del exterior sería imposible lógicamente de encontrar. Dentro de la teoría de sistemas encontramos, que existe todo un ciclo de operación del sistema, ¿verdad? Lógicamente una empresa necesita de los insumos del exterior, ingresan a la empresa y con los factores de producción que tiene la empresa, entonces se transforma esa materia prima en un producto semiterminado y lógicamente en un producto terminado. Lo más básico que pudiéramos poner un ejemplo, pues es una maderería, por ejemplo. Una maderería es lógico que el empresario compra la madera en bruto, la trabaja en la maderería y pasa por diversos tipos de inventarios o diversos tipos de procesos, al grado de que existe un inventario en proceso y un inventario terminado. En proceso sabemos de que puede ser a lo mejor una mesa que todavía no está barnizada y ese es nuestro inventario en proceso. Ya el inventario final o el del producto terminado, quisiera decir, por ejemplo, de esa mesa, es la que ya está pintada, ya está barnizada, ya está prácticamente terminada y entonces ya está próxima a que se pueda vender. Ese es un ejemplo del ciclo de producción de un sistema o de una empresa. Entra la materia prima, con los factores de producción de la misma empresa, se transforma en un producto semi terminado o terminado y entonces ya puede salir a la venta.
¿Cuál es la clasificación de las empresas que normalmente conocemos nosotros? Sin duda alguna ustedes encontraron que se le da diferentes tipos de clasificación a las empresas. Por ejemplo, un tipo de clasificación que mencionan los teóricos, en este caso Mus Galindo, en su libro Fundamentos de la Administración, es el tipo de actividad o giro. De acuerdo a su actividad es como se clasifican las empresas de acuerdo con Mus Galindo. Por ejemplo, tenemos las industriales. Las industriales se dividen en por lo menos dos, que son extractivas y que son manufactureras. Las extractivas, en este caso, son las que se dedican a la explotación de recursos naturales. Lo más básico. Por ejemplo, pudiéramos decir que hasta Pemex es un ejemplo de una empresa extractiva, industrial, porque lógicamente se dedica a extraer el petróleo crudo de las entrañas de la tierra y lo procesa. Entonces, pudiéramos decir que es un ejemplo de una empresa extractiva. Tenemos también el caso de las manufactureras, son empresas que transforman las materias primas en productos terminados. El ejemplo anterior que exponíamos, el caso de una empresa maderera que a lo mejor va hasta el bosque, corta el árbol, lo transforma en tablas y hasta allí llega su proceso de producción. Esa es una empresa manufacturera. Y lógicamente pudiera ser ya la empresa que se dedica a hacer el mueble como tal. Tiene la madera en bruto, en tablas, y crea las sillas, crea los muebles, las mesas, los mesabancos, etcétera. Entonces es una empresa manufacturera. Igual pueden ser las empresas que se dedican a la cuestión de la ropa. Lógicamente producen los hilos, del hilo ya empiezan a producir o a tejer y entonces hacen una camisa o un pantalón. La segunda clasificación de las empresas es de acuerdo a comerciales. Hay empresas que son totalmente comercial, o sea, son intermediarias entre el productor y el consumidor. Se dedican a la compra, venta de productos terminados. Y se clasifican en mayoristas, minoristas o detallistas y comisionistas. ¿Cuáles nos llegan a la mente? Por ejemplo, empresas como Soriana, Walmart, Aurrerá, que es lógico que estas empresas lo que hacen van y le compran a La Costeña, le compran a Pasos La Moderna, le compran a una empresa que se dedica a empacar a lo mejor algunos granos empaquetados y entonces ellos ya nos los venden aquí en los supermercados o en las tiendas de conveniencia. Pudiéramos decir que esas son empresas comerciales porque solamente se dedican a la compra y venta del producto. Otra clasificación que menciona en este caso Mus Galindo, o la tercera clasificación de las empresas, es de servicio. Las de servicio son muy fáciles de identificar porque son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener un fin lucrativo o no lucrativo inclusive, y se clasifican en el transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos como la energía, el agua o las comunicaciones, o servicios de asesoría privados. Esto es muy fácil de distinguir. Los servicios es un bien o es un producto, pero que no es tangible. No lo podemos tocar, no lo podemos llevar, por decirlo así, cargarlo, pero es un bien intangible. Por ejemplo, la educación. Ahorita por este medio estamos aprendiendo, entonces este es un servicio que es la educación. O el transporte, por ejemplo, el transporte público. Sabemos de que existe también transporte privado, entonces es un servicio. La otra clasificación de las empresas es por su origen de capital. O sea, de dónde viene el dinero que conforma a esa empresa. Y pueden ser dos, lógicamente. Público y privado. El público, que el gobierno, con dinero de nuestros impuestos como ciudadanos, construya empresas. Y el privado, que lógicamente es un ejemplo, ¿verdad? Carlos Slim, que tiene su empresa de Telmex, que tiene muchísimas empresas, con dinero, lógicamente, de él, de las utilidades de las empresas, genera otras empresas. El público, por ejemplo, podemos decir que Pemex es una empresa pública porque es una paraestatal que depende de los ingresos de usted y de mí. Entonces esas son empresas con capital público. Y si nos vamos a la década de los años 70, podemos encontrar que México tenía muchísimas empresas paraestatales. Pues bueno, esa es la clasificación de las empresas de acuerdo a estos tres rubros. Vuelvo a repetir, actividad o giro, comerciales, de servicio, aunque también existe la clasificación de las empresas de acuerdo a la magnitud de la empresa. O sea, a qué tan grandes, cuántas personas están trabajando en ella. Y se pueden dividir, por ejemplo, si es pyme, pequeña, mediana o grande empresa. Recuerden, esos son los 4 tipos de clasificación.
Hay algunos que hacen un quinto tipo de clasificación, que es de acuerdo a la constitución legal, o sea, de acuerdo a cómo su acta constitutiva está, vaya, constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o ante un notario. Hasta el momento, hasta aquí hemos repasado un poco lo que son las empresas, lo que es la clasificación de las empresas, cómo se divide, cómo las dividen los teóricos y cómo es que las encontramos cuando ellas nos ofrecen un servicio. Espero y les haya parecido agradable este pequeño resumen de lo que hemos observado en estas primeras 4 semanas de actividad, y que nos sirva posteriormente esta conversación para futuras foros o conversaciones que vayamos teniendo en nuestro curso. Muchas gracias por su atención.